Si eres estudiante, muy probablemente hayas estado en la situación en la que necesitas estudiar grandes cantidades de contenido y el tiempo que tienes antes de las evaluaciones de ese contenido no es suficiente. En estos casos siempre desearíamos poder acelerar nuestro proceso de aprendizaje, es decir, dominar estrategias y métodos prácticos que nos permitan estudiar esas grandes cantidades de contenido en poco tiempo. Y eso es precisamente lo que vengo a enseñarte en este video, métodos prácticos para acelerar tu proceso de aprendizaje. Vamos con el video. Lo primero es entender el ritmo que necesites. Y con esto me refiero básicamente a dividir la cantidad de contenido que necesitas estudiar entre la cantidad de días que tienes para estudiar. Es muy probable que un ritmo acelerado de aprendizaje te lleve a sacrificar la calidad con la que aprendes ese contenido. Es decir, si necesitas estudiar 3 capítulos para mañana y tienes solamente un día, es muy probable que la adquisición que tú tengas de ese contenido no sea la mejor. Depende del contenido y depende de ti, obviamente. Pero es muy diferente, por ejemplo, si tienes que estudiar esos 3 capítulos y tienes 5 días para hacerlo. Lo podrás hacer con más detenimiento y evidentemente la calidad de aprendizaje será mayor. Ahora, entender el ritmo de aprendizaje nos va a ayudar a 2 cosas fundamentalmente. Primero, a tener un ritmo demasiado acelerado y sacrificar innecesariamente la calidad con la que aprendemos ese contenido, es decir, esta sensación de que no nos da tiempo suficiente para llegar, de que debemos estudiar demasiado rápido y sacrificamos la calidad con que aprendemos ese contenido. Y lo segundo sería tener un ritmo demasiado lento que no te permita que en la cantidad de días que tienes para estudiar el contenido, estudiarlo completamente, o sea, que te falte contenido por estudiar. Aquí hay un grupo de estrategias, algo que se conoce como planificación inversa, que básicamente consiste en establecerte el día que tienes para evaluar el contenido o la fecha límite que tienes para estudiarlo. Igualmente, si no tienes una fecha límite marcada, te recomiendo tenerla. Para todo el contenido que vayas a estudiar, te recomiendo tener una fecha límite para su aprendizaje, siguiendo la ley de Parkinson, que toda tarea se extiende hasta el tiempo que tengas asignada para desarrollarla. Entonces te recomiendo tener una fecha límite con el objetivo de que no expandas el estudio de ese contenido por demasiado tiempo. Entonces te estableces esa fecha límite donde valoras el contenido, la fecha que te has propuesto para terminar de estudiarlo, y de ahí en retrospectiva estableces una programación de qué contenido debes estudiar cada día para terminar, para cumplir con esa secuencia de días. Por ejemplo, un caso práctico, yo tengo que evaluar síndromes vasculares en 3 días. Son 7 síndromes vasculares, tengo 3 días para estudiarlo, entonces me estableceré una programación de hoy me estudio 2 síndromes vasculares, mañana me estudio 2 síndromes vasculares y el tercer día me estudio un síndrome vascular y repaso todos los demás. Y es precisamente ese el otro punto de que quería hablarte, que es la regla de las 2 divisiones. O sea, a la hora de planificar el contenido y establecer el ritmo al que debes estudiarlo, te aconsejo como mínimo hacer 2 revisiones del tema antes de esa evaluación o antes de la fecha límite que te has establecido. Como mínimo te recomiendo hacer 2 revisiones. Pueden incluso ser 3, 4 o hasta 5 revisiones de ese mismo contenido para asegurarte que lo has comprendido en su totalidad y que lo has aprendido adecuadamente. Ahora pasemos entonces al segundo paso de este proceso de aceleración de aprendizaje, que consiste en la revisión inicial del tema. Siguiendo el efecto de sobreexposición, lo que buscas aquí es ofrecerle a tu cerebro el contexto en el que está integrado ese tema que vas a estudiar. Es decir, previo a un proceso de estudio como tal, que en el próximo punto te explicaré cómo desarrollarlo, lo que vas a hacer es buscar determinados elementos sobre ese tema que le ofrecerán a tu cerebro información de hacia dónde debe dirigirse, hacia qué puntos debe focalizar su atención cuando estés en el proceso de aprendizaje, cuáles son los puntos más importantes sobre ese tema y un contexto inicial de la información de ese tema. Con esto básicamente me refiero a que vas a buscar precisamente qué es el tema. Por ejemplo, en el caso que les había mencionado previamente sobre las vaculopatías, yo voy a hacer una revisión inicial sobre ese tema, voy a buscar bastante rápido, 2-10 minutos me toma hacerlo. ¿Qué son las vaculopatías? ¿Cuáles son los temas más importantes que debo aprender sobre las vaculopatías de acuerdo a los objetivos de las evaluaciones que a mí me van a hacer en mi universidad? ¿Cuáles son los diferentes tipos de vaculopatías que yo debo estudiar? ¿Qué conocimiento previo, en base a la información que yo logre recolectar, qué conocimiento previo yo entiendo que debo dominar antes de meterme en este tema, antes de estudiar este nuevo tema? Por ejemplo, los diferentes soplos ocultativos que me había estudiado previamente, puede que yo necesite revisarlos antes de volver a entrar en este tema. La fisiología que estudié de insuficiencia y estenosis vascular, puede que necesite revisarla antes de iniciar este tema. En resumen, buscar información sobre qué conceptos son nuevos que no conozco y cuáles son los temas más importantes dentro de ese contenido en los que debo focalizar mi atención. Qué conocimientos previos yo debo ya haber dominado para entrar en este nuevo tema y entender cuál es la importancia, en base a lo que yo estoy desarrollando, en base a lo que yo estoy haciendo, cuál es la importancia de estudiar ese contenido. Estos 3 puntos, aunque parezcan muy sencillos, le van a ofrecer a tu cerebro una base sobre la cual iniciar el aprendizaje de ese contenido y un contexto hacia dónde debe dirigirse en el proceso de aprendizaje. Ahora pasamos entonces a la estructuración como tal de la sesión de estudio y las diferentes estrategias y métodos que podemos ir aplicando en ella para agilizar todo ese proceso de aprendizaje. Para ello les voy a poner un ejemplo real, son casos que tengo que estudiar para el lunes, que es el caso de síndromes vasculares.
y les voy a ir explicando las diferentes estrategias que voy utilizando durante ese proceso. Lo primero que yo hago es, como les había explicado en los pasos anteriores, agrupar toda esa bibliografía que necesito estudiar, condensarla en una carpeta para que me sea mucho más fácil. Y lo que suelo hacer para trabajar más fácil con ello, incluso con inteligencia artificial, es que abro el libro y con esta aplicación que tengo, que se llama PDF Gear, que creo que es gratuita, se puede descargar sin problema, en herramientas, bueno, tiene un montón de cosas. Incluso puedo hacer un video aparte solamente hablando sobre todas las ventajas que da el hecho de utilizar esta aplicación de PDF. Pero dentro de las herramientas que tiene es que puedes dividir el contenido, o sea, las páginas del libro. Síndromes vasculares comienza aquí en la página 642 y termina en la página 651. Entonces, yo lo que necesito hacer es dividir estas páginas para que luego yo, al cargarle el documento a la inteligencia artificial para todas las cosas que vamos a ver en adelante, no necesite publicarle el libro entero a la inteligencia artificial, no necesite subirle el libro completo. Entonces yo lo que hago es, con esta estrategia, o sea, con esta herramienta, divido las páginas, pongo de 642 aquí, que me deja poner 642 hasta la 651, dividir, y me crea un documento solamente con esas páginas. Entonces, independientemente de que me facilite el proceso, porque como les digo, puedo estudiar en este documento de forma aislada, la principal ventaja es a la hora de subirle el documento a la inteligencia artificial, las diferentes herramientas de inteligencia artificial que estaremos utilizando. Entonces, la primera estrategia que yo utilizo, que se las he comentado en videos anteriores, es el método luz-oscuridad, que básicamente le he llamado así. Y consiste en subdividir la sesión de estudio en momentos de exposición al contenido y momentos en donde aplicamos ese aprendizaje de forma práctica, explicándonos a nosotros mismos la información. ¿Y a qué me refiero con esto? Vamos a subdividir el contenido en diferentes bloques de aprendizaje. Por ejemplo, como yo voy a estudiar síndromes vasculares, que contiene la información de todos estos síndromes, estenosis e insuficiencias de cada una de las válvulas, yo voy a dividir mi sesión de estudio en momentos donde yo me expongo al contenido en cada una de estas subdivisiones. Por ejemplo, primero me estudio estenosis mitral, hago una pausa y me intento explicar todo lo que yo he estudiado sobre estenosis mitral. Luego me expongo al contenido de insuficiencia mitral o la parte de insuficiencia mitral y posterior a eso hago una pausa y me explico todo el contenido de insuficiencia mitral que vi. Es decir, alternamos esos periodos de exposición al contenido con periodos donde nos expliquemos ese contenido y a la vez vamos a ir creando un mapa mental que nos va a ayudar a organizar toda esa información. Yo para esos mapas mentales utilizo unas hojas que son más grandes que las normales, son hojas A4 y que me permiten estructurar bastante todo eso, o sea, tenerlo como todo en una hoja, es más visual. Tú puedes utilizar una libreta, si es más grande mejor o lo que sea. Pero el punto es que alternes esos periodos de exposición al contenido con periodos en donde tú te vas a intentar explicar ese contenido que has estudiado en esos micro estudios. Así que básicamente lo que me voy a dedicar ahora es estudiarme estas páginas. Son 10, no son muchas, así que será bastante rápido. Nos vemos en unas horas. Entonces, ya he terminado. Como pueden ver aquí, he hecho un esquema bastante general de todo el contenido y es necesario que entiendan una serie de cuestiones importantes sobre este método que he utilizado. Lo primero es que no lo hago simplemente por hacerlo, o sea, tiene una base científica. Básicamente me obligo a mí mismo a establecer una lectura crítica constante sobre lo que estoy leyendo. O sea, no estoy leyendo para resumir, estoy leyendo para posteriormente explicarme eso que he leído. Entonces me obliga constantemente a estar pensando de forma crítica en ese contenido, o sea, a intentar exprimirlo al máximo y comprenderlo al máximo para ser capaz posteriormente de explicarme. Lo segundo es que, como les digo, no estoy haciendo un resumen. O sea, esto no es un resumen de la información. No me demoro mucho haciendo este proceso, porque simplemente estoy estructurando esa información, desglosándola y creando un esquema mental que a mí me funcione después a la hora de establecer los repasos sobre este contenido. Pero no estoy resumiendo el tema, simplemente estoy utilizando dibujos, diagramas, explicaciones a mí mismo sobre ese contenido que estoy leyendo. Porque esa información detallada que vamos a obtener sobre el texto, ese resumen completo que tiene toda la información, todos los detalles que necesitamos aprender, lo vamos a hacer o lo vamos a obtener con inteligencia artificial. Ahora, hay una cuestión que es el hecho de la aproximación gradual al contenido. Yo en este caso no lo he hecho, pero es un método que utilizo bastante, sobre todo en temas muy largos y que tienen demasiada bibliografía. Es el hecho de establecer una aproximación gradual en cuanto a la complejidad de ese contenido. Es decir,
Normalmente si tú tienes un tema bastante complejo, tienes varias bibliografías que van en un orden en cuanto a la complejidad. Hay bibliografías simples y hay bibliografías muy complejas sobre un tema. Entonces yo lo que suelo hacer cuando es un tema así, sobre todo y que no tengo conocimiento previo de base, es una aproximación en cuanto a complejidad, primero estudiando por bibliografías o estudiando incluso hasta por videos de YouTube que me den una idea general sobre el contenido, es decir, una aproximación bastante básica sobre ese contenido que voy a estudiar. Y posteriormente voy incluyendo esa bibliografía más compleja, más detallada y demás. Y como les digo, igualmente voy estructurando todo eso en una hoja en forma de explicaciones que me doy a mí mismo posterior a los estudios, a esos microestudios que voy desarrollando a lo largo de la sesión. Ahora pasemos al próximo punto, que es la sistematización del contenido por medio de la inteligencia artificial. Si queremos estudiar algo rápido, si queremos agilizar nuestro proceso de aprendizaje, tenemos que tratar de que todo el tiempo que nosotros dedicamos al estudio sea tiempo precisamente de aprendizaje, no tiempo desperdiciado en crear resúmenes, en crear material para posteriormente revisar. Entonces, todo ese material que vamos a utilizar para la consolidación de contenido, tablas, resúmenes, diagramas, flashcards, toda esa consolidación la vamos a realizar o la vamos a elaborar por medio de la inteligencia artificial. Básicamente la inteligencia artificial la va a elaborar por nosotros. Entonces para ello lo que he hecho es adjuntarle a ChatGPT el documento que he utilizado, que les he explicado anteriormente, que he dividido del libro con la aplicación de PDFgear. Se lo recomiendo hacer para no tener que publicarle a ChatGPT el libro completo. De hecho no creo que se pueda porque hay libros de 300, 400 megas que se dificulta mucho. Y he creado un prompt donde primero lo que le pido, o sea, le doy un contexto sobre lo que necesito que haga, sobre lo que estoy estudiando. Le doy un contexto sobre el nivel en el que estoy, o sea que necesito que ponga total atención porque se trata de temas universitarios. Y lo segundo que le doy es un objetivo, donde le explico lo que necesito que haga, que básicamente ahora es simplemente procesar la información. Con la inteligencia artificial es súper importante que seas estructurado, entonces yo lo primero que hago es simplemente enviarle el archivo y pedirle que lo procese, pedirle que analice esa información que está en esa bibliografía que le he adjuntado. Y bueno, siempre incluyo una pregunta final de que si has entendido lo que deseo que hagas para que le haga un proceso de autoanálisis de la comprensión de ese texto que le he enviado. Y podemos activar aquí la opción de aprender y estudiar. Entonces aquí me ha puesto un análisis bastante completo sobre el contenido. Incluso me ha hecho algunas tablas por aquí abajo. O sea, veo que la información está bastante completa. Entonces lo que voy a pedir ahora es dividir esto en base a las herramientas de estudio que yo utilizo. Si tú utilizas cuadros, resúmenes o utilizas cualquier otra estrategia, simplemente lo que vas a hacer ahora es pedirle a la inteligencia artificial que te genere esas herramientas. Yo estudio a partir de flashcards, que si no sabes lo que son las flashcards, básicamente son tarjetas en formato de pregunta y respuesta. O sea, tienen en el anverso de la tarjeta una determinada pregunta y en el reverso la respuesta a esa pregunta, de forma tal que nosotros al revisar esa flashcard solamente vemos la pregunta, lo que hace que el aprendizaje a través de ella sea activo porque nos obligamos a extraer la información de nuestro cerebro. Entonces yo utilizo Anki como aplicación para generar esas flashcards, o sea, para crearlas y para estudiarlas porque tiene un algoritmo basado en la curva de los vídeos. O sea, Anki te muestra la flashcard los días que debes repasar ese contenido para evitar que te olvides de ese tema. Entonces, yo lo que hago ahora es pedirle a la inteligencia artificial que me genere esas flashcards para yo poder importarlas en Anki y poder, a través de esos mazos que la inteligencia artificial me crea, poder estudiar. Entonces básicamente genero este prompt en donde le explico que quiero que me genere flashcards sobre ese contenido. Le explico que quiero que sean todo lo detalladas posible, o sea, quiero que absolutamente todo el contenido que está en ese documento que le he adjuntado esté integrado en esa flashcard. Ya después me encargaré yo de eliminar las flashcards que no me interesen o hacer algunos ajustes pequeños que necesite hacer y sobre todo le hago, le detallo en qué contenidos necesito que haga énfasis porque son los que más me interesan a mí: la conceptualización, la fisiopatología, la etiología, el cuadro clínico y los complementarios a indicar en cada uno de los centros. Entonces aquí me ha hecho una serie de preguntas sobre especificidades que necesitaba para saber de cómo crear las flashcards. Le he dicho que me lo creara en un formato que pueda descargar e importarlo directamente en Anki. Entonces aquí simplemente lo descargo, que ya lo he descargado por acá arriba, y lo puedo importar directamente en Anki. O sea, hay aquí importar, y pongo aquí síndromes vasculares. Aquí selecciono el mazo donde quiero que le añada. Aquí he puesto síndromes vasculares, he creado un mazo para eso y ya me importa las 62 flashcards. Abro aquí y como pueden ver, ahí están todas las flashcards organizadas por válvulas y que ya simplemente tengo que estudiarlas. ¿Quiere decir que esto sea perfecto? No, probablemente tenga que hacer algún ajuste en alguna flashcard, pero es un trabajo sobre el cual tengo que trabajar. O sea, ya está creado un sistema, no tengo que yo
crear todas las flashcards desde cero, ni crear un resumen, ni crear cuadros comparativos desde cero. Entonces es una estrategia muy útil en cuanto a la agilización de ese proceso de aprendizaje. Otra cosa que podemos hacer con la inteligencia artificial es el hecho de utilizarla para esclarecer temas que no entendamos. O sea, si queremos agilizar el proceso de aprendizaje, no podemos demorarnos demasiado en esos pasos que se nos traban porque no logramos entender la información que nos quiere explicar el libro. Entonces, algo que vi que me resultó bastante complejo, sobre todo el hecho de compararlas, era el tema de los soplos y los ruidos cardíacos a la auscultación que se veían con cada una de las válvulas. Entonces aquí le he pedido que me elabore un cuadro comparativo sobre los diferentes soplos y ruidos auscultativos que se pueden establecer en cada uno de los síndromes valvulares. Es bastante completo, la verdad, e incluye toda la información que está en la bibliografía que le he adjuntado. Yo no le he especificado los parámetros que quiero que comparara, por eso él me ha puesto varios, que la verdad ha aceptado bastante. Pero en caso de que ustedes quieran que los compare en parámetros específicos, se los pueden pedir. Otra estrategia que he utilizado bastante es el hecho de pedirle a ChatGPT, en caso de que verdaderamente no entienda nada sobre el tema y sea un tema complejo, pedirle a ChatGPT que me lo explique como si fuera un niño de 10 años, de 8 años. Y aquí me da una explicación bastante simple y bastante bajada a tierra sobre ese contenido que le he pedido que me explique. Entonces es una estrategia que también pueden utilizar. Otra estrategia que pueden utilizar es la técnica de Feynman, pero modificada, utilizándola con la inteligencia artificial. O sea, la técnica de Feynman clásica es explicarte a ti mismo o explicarle a otra persona determinado contenido que hayas estudiado. Pues con la inteligencia artificial lo que vas a hacer es explicarle ese contenido, por ejemplo, con la opción de audio que ellos han puesto, es bastante útil ahora para eso. Puedes explicarle en formato de audio o simplemente escribirle la explicación de ese contenido y pedirle a ChatGPT, en base a la información que ya tiene sobre ese documento que tú le has adjuntado, que tiene todo ese contenido que has estudiado, pedirle a ChatGPT que te retroalimente esa explicación que tú le has dado, si está mal en algún caso, si necesitas agregar algún otro detalle que te haya faltado en esa explicación. Es decir, que actúe como un tipo de tutor tuyo en ese caso. Ahora pasemos a otra inteligencia artificial que también les puede ser de ayuda. Este otro modelo de inteligencia artificial que pueden utilizar se llama NotebookLM y básicamente yo lo utilizo para crear herramientas accesorias de aprendizaje. Todo lo que hemos realizado anteriormente con ChatGPT lo pueden llevar a cabo con NotebookLM. Es una inteligencia artificial súper buena porque básicamente trabaja en base a la información que nosotros le ofrecemos. O sea, NotebookLM, su base de datos de conocimiento solamente la crea a partir de la información que nosotros le subimos. O sea, podemos evitar este sesgo de la inteligencia artificial en donde le pedimos que nos explique un tema, donde le pedimos que nos dé información sobre algo y en ocasiones simplemente se la inventa. NotebookLM solamente trabaja con aquella información que tú le publicas, de forma tal que si tú creas un cuaderno, que es como se le llama a cada una de estas como modelos que puedes crear, o sea, como los diferentes ChatGPT que puedes crear en ChatGPT, pues aquí se llaman cuadernos, en donde puedes publicar diferentes bibliografías. Puedes crear, por ejemplo, cuadernos con cada una de las asignaturas que tú tienes, en donde le publiques la bibliografía básica de esa asignatura. Esto es un tema que les puedo hacer otro video completo hablándose de NotebookLM, pero aquí básicamente lo que me centro es crear dos cosas. Lo primero es el resumen en audio, que ahora lo veremos, y lo segundo son los mapas mentales. Otra cosa que también pueden utilizar, yo en este caso no lo hago porque con la flashcard ya está bastante cubierto, es el hecho de realizar cuestionarios, o sea, exámenes aplicando el efecto examen, que les hablaba en otros videos que tienen muchos beneficios. Aplicando el efecto examen podemos generar cuestionarios con esta inteligencia artificial sobre ese contenido que estamos estudiando. Entonces, como pueden ver aquí, le he pedido que me generara un mapa mental sobre toda la información de ese contenido, me lo ha dividido entre los diferentes síndromes valvulares y en cada uno de ellos me ha puesto como la información más importante en subdivisiones de cuadro clínico, etiología, en cuanto a la conceptualización de cada uno de esos. O sea, es un mapa mental que te puede ayudar mucho a la hora de estructurar ese contenido, incluso a la hora de aplicar técnicas de Feynman contigo mismo, realizarlo aparte de las subdivisiones de este mapa mental para evitar que se te olvide. Lo otro que podemos hacer básicamente es realizarle preguntas sobre ese contenido, asegurándonos que la única información que va a utilizar para respondernos a esas preguntas serán todos aquellos documentos que nosotros le hemos adjuntado, en este caso solo uno, y nos aseguramos de que esa información está en nuestro documento y que la respuesta que nos ha dado es solamente con la información de ese documento. Por ejemplo, en este caso le he preguntado cómo la fisiopatología de las diferentes valvulopatías justifica su cuadro clínico y aquí me ha hecho una explicación en base a la información que nosotros tenemos en el texto.
Y lo último sería la generación de resúmenes en audio. O sea, básicamente nos genera un resumen de esa información en formato de audio que podemos utilizar, o sea, podemos usarlo como herramienta de accesoria de estudio mientras estamos realizando cualquier otra tarea en nuestro día a día, y podemos ir escuchando ese audio y consolidando esa información que necesitamos aprender. Ahora bien, el último punto súper importante es ser capaces de entrenar nuestro foco. Tu velocidad de aprendizaje depende de dos factores fundamentalmente: del tiempo estudiado y la efectividad de ese tiempo estudiado. Ya hemos hablado a lo largo de todo el video estrategias sobre cómo podemos acelerar ese tiempo de estudio, o sea, ese tiempo estudiado, cómo podemos ser más efectivos a la hora de estudiar. Pero también necesitan entender que hay una serie de estrategias que tienen como objetivo aumentar ese tiempo de estudio, es decir, prolongar nuestra concentración y permitirnos estudiar por mayores cantidades de tiempo, que es precisamente de lo que les hablo en todo este video. Hasta aquí el video de hoy, espero de corazón les haya servido, nos vemos en el próximo, un abrazo.